Puahuapujamba eponaco ararunde, mocoy papocoin yasupoapupe. Pasi bien este miércoles 27 de agosto. En 1850 nació Asunción Escalada, nieta del educador argentino Juan Pedro Escalada, que nació en 1777 y falleció en 1869. Asunción Escalada enseñó durante la Guerra de la Triple Alianza trabajando en una pequeña escuela primaria en Atirá. En 1869 defendió la educación de la mujer en el primer número del periódico La Regeneración. En el mismo año dirigió la Escuela Central de Niñas en Asunción. Fue mecenas del alumno de su hijo Gustavo Sosa, el guitarrista Agustín Pío Barrios. Falleció en el exilio en 1894. Asunción Escalada. El 27 de agosto de 1904 nace José Agustín Flores, más conocido luego como un homenaje a la capital paraguaya de José Asunción. Fue el creador del género musical guarania, que caracteriza la música nacional paraguaya junto con la polca. José Asunción Flores falleció en Buenos Aires por el mal de Chagas en 1972. En 1991 sus restos fueron repatriados a Asunción. El gobierno del general Andrés Rodríguez le otorgó en forma póstuma la condecoración Orden Nacional del Mérito. Sus restos reposan en la Plaza Manuel Ortiz Guerrero, José Asunción Flores, sobre la avenida Mariscal López, a orillas del arroyo Mburicao. En 2011, el Parlamento declaró a la guarania como Patrimonio Cultural del Paraguay. En 2024, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. 27 de agosto en la Argentina es Día de la Radiodifusión. Se recuerda la primera emisión en 1920. También es Día del Trabajador de Estaciones de Servicio y Gas Natural Comprimido. El 27 de agosto en Brasil es Día del Psicólogo, en Perú de la Defensa Nacional y es la festividad de Santa Mónica, Marcelino y Cesáreo. La frase es anónima y dice así: la guarania es dulce con sus frases en guaraní. Nos envuelve, nos transporta a un mundo de emociones. La guarania, de José Asunción Flores. Efemérides 27 de agosto Peguapu Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Duoña M. En